Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy complacido y honrado de estar aquí acompañándolos en la segunda oportunidad que estoy aquí. Y quisimos para esta sesión hacer un poco un cambio de tema y hablarles de temas jurídicos, pero prometo no ser muy tenso ni aburrido, sobre todo porque ya es tarde. ¿Hay abogados en la sala? ¿Ni uno? Bueno, uno tal vez. Vamos a terminar exactamente. ¿Por qué creemos que este tema es importante? ¿Por qué queremos hablarles el día de hoy de temas jurídicos? Ustedes seguramente han escuchado hoy en día, en la sesión de hoy y en las sesiones que vienen, seguramente escucharán hablar de la nube, de la computación en la nube, de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas. Todas esas tecnologías tienen un elemento en común, y es que cada vez más estamos procesando más y más información, y cada vez más, precisamente por eso, necesitamos más capacidades de procesamiento. Y esas capacidades de procesamiento muchas veces no están disponibles en Colombia o en los centros de datos de las entidades de gobierno o inclusive de las entidades privadas. Y tanto entidades privadas como entidades públicas entonces tienen que recurrir a centros de datos de proveedores de tecnología como Microsoft. Cuando nosotros decimos que nuestra estrategia mundial es primero la nube, lo que queremos decir es que estamos poniendo a disposición de nuestros clientes esos grandes centros de datos que están ubicados en todas partes del mundo para que ustedes puedan hacer y procesar toda esa información que están obteniendo todos los días de los ciudadanos. Pero eso desde el punto de vista jurídico pues tiene una gran preocupación, y desde el punto de vista técnico inclusive. Y si uno quisiera resumir una palabra, yo diría que es esta, que es la confianza. Ustedes están pasando de tener toda esa información en centros de datos ubicados dentro de las instalaciones de la entidad pública, dentro de las instalaciones de la entidad privada, que es bajo su control, a entregar esa información a proveedores de tecnología en centros de datos que están ubicados muchas veces en otros países, por fuera de Colombia. Y en esa medida, pues hay un problema, o se genera una inquietud, un problema de confianza. Para nosotros, por eso, y es la razón por la que queremos hablar sobre este tema, la confianza es esencial. Ustedes sientan que por el hecho de que esa información ya no está en sus centros de datos, no por eso van a perder el control de esa información y van a saber qué pasa exactamente con esa información, sea el tipo de información que sea. Entonces, esa es la pregunta que quiero responder aquí en este corto tiempo que tenemos el día de hoy. ¿Son la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet, la computación en la nube herramientas jurídicamente confiables para lograr una transformación digital responsable e inclusiva? ¿Pueden las entidades públicas usar tranquilamente todas estas tecnologías usando sistemas de información inclusive ubicados por fuera de Colombia para cumplir con sus propósitos, con sus funciones? La respuesta para nosotros es un claro y contundente sí. ¿Por qué decimos que sí? Nosotros basamos nuestra aproximación a este problema en 4 grandes principios. Un principio que llamamos cumplimiento de normas, un principio que llamamos privacidad y control, un principio que llamamos seguridad y un principio que llamamos transparencia. ¿En qué consiste el principio de cumplimiento de normas? Nosotros hemos hecho una debida diligencia con todas las autoridades de inspección y control que hemos podido encontrar y que de una u otra manera tengan que ver con este asunto. Hemos hablado con la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la principal autoridad en materia de protección de datos, tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Hemos hablado con la Superintendencia Financiera, con la Procuraduría, con la Contraloría, con el Ministerio de Tecnologías de la Información, con las entidades de supervisión locales, preguntándoles si existe algún tipo de restricción o impedimento para que las entidades públicas y privadas puedan usar los servicios de computación en la nube y usarlos inclusive si la información va a estar almacenada en el exterior. Y la respuesta es no existe ningún impedimento en este momento. El principal régimen legal que aplica al manejo de la información en Colombia en este momento es el régimen de protección de datos personales, que es esencialmente el conjunto de normas que rigen lo que las empresas y las entidades públicas pueden hacer con toda nuestra información. Nuestra información, digo, como persona natural, nuestro nombre, nuestra cédula, nuestra información financiera, nuestra información de salud, cualquier tipo de información, nuestra ubicación, toda esa es información personal bajo los términos de la ley,
Y el régimen de protección de datos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Para hacer la historia corta, de acuerdo con este principio de cumplimiento de normas, la información puede estar almacenada en cualquier parte del mundo, siempre que esa información esté almacenada en un país que, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, tenga un nivel adecuado de protección de datos personales. Y hay una norma que es la circular, la 5 y la 8 de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que básicamente listan cuáles son esos países a los cuales se puede enviar la información. Y para hacer la historia corta, tanto Estados Unidos, que es el principal lugar donde se ubican los centros de datos de los proveedores de tecnología, incluyendo Microsoft, como la Unión Europea, están calificados por la Superintendencia de Industria y Comercio como países con un nivel adecuado de protección de datos personales. La Superintendencia de Industria y Comercio inclusive ha expedido una guía para el uso de servicios de computación en la nube, la cual les recomiendo si tienen dudas sobre qué hacer y qué no hacer en materia de protección de datos o en materia de manejo de información, inclusive en general. Es una guía muy corta, concisa, con unas recomendaciones muy prácticas sobre qué hacer y qué no hacer. Eso en cuanto al cumplimiento de normas. Pero la regulación no es el único elemento que ustedes deben tener en cuenta cuando estén pensando en cómo manejar esta información y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esta información. El segundo principio lo denominamos el principio de privacidad, y básicamente lo que dice es que tiene siempre que una entidad pública, por ejemplo, realice convenios con un proveedor de nube para administrar y para manejar la información de cualquier manera, para procesarlo, tiene que tener en cuenta unos principios fundamentales que garanticen que la entidad pública siempre va a tener el control de la información. ¿Cuáles son esos compromisos? La información no se puede usar para ningún propósito distinto que la prestación del servicio o el cumplimiento de la función pública por parte de la entidad. Si ustedes le van a entregar la información a un proveedor de nube para, por ejemplo, hacer procesamiento de Big Data sobre esa información, el contrato o la regulación entre las partes debe aclarar perfectamente que esa información luego no se puede usar por parte del proveedor ni para hacer minería de datos, ni para usar esa información para fines comerciales, ni puede conservar esa información después de terminado el servicio, y debe ser muy claro en que siempre el cliente, ustedes como entidades públicas, deben permanecer como propietarios y titulares de la información en todo momento. Un proveedor de tecnología, de inteligencia artificial, de computación en la nube, de servicios de referenciación, no puede hacerse propietario en sí mismo de la información y capturar la base de datos de sus clientes. Por eso es que es tan importante entonces este compromiso de privacidad, que no solamente que venga el proveedor y lo diga aquí, esto debe estar en los contratos que se suscriban entre entidades y proveedores. El tercer gran principio, llamamos los compromisos de seguridad. Ustedes seguramente saben mucho más de esto que yo, pero es muy importante desde el punto de vista jurídico también que se establezcan claramente cuáles son las medidas de seguridad que se van a utilizar para proteger esa información siempre que se esté utilizando servicios de computación en la nube. Un proveedor tiene que comprometerse a hacer inscripción en todos los puntos, tanto en todos los puntos en donde se almacene la información, como cuando la información esté en tránsito entre el cliente y el proveedor. Si hay por alguna circunstancia una vulneración de la información, si hubo una penetración en los sistemas de información del proveedor y la información se hizo accesible a terceros, si un hacker entonces penetró los sistemas y tuvo acceso a la información, ustedes como entidades públicas tienen unos deberes legales de notificar esas vulneraciones a la Superintendencia de Industria y Comercio, y la única manera de hacerlo, si esa información está en cabeza del proveedor, es que el proveedor tenga la obligación de hacer esas notificaciones también a sus clientes. Si esa obligación no existe contractualmente, pues están ustedes poniendo en riesgo esa información. Y el otro punto que es muy importante es el cumplimiento de estándares. Existen más o menos como 55 estándares que regulan de una u otra manera el manejo de la información de un cliente por parte de un proveedor de tecnología. Estándares internacionales. Es muy importante verificar el cumplimiento de estos estándares por parte de los proveedores que ustedes utilicen siempre que estén manejando este tipo de información. Aquí me voy a referir solamente a uno de ellos,
que es tal vez el ejercicio más importante para nosotros los abogados, que es el ISO 27018. El ISO 27018 es el estándar que regula el manejo de la información personal por parte de proveedores de nube, es decir, específicamente el tema del que estamos hablando, como un proveedor de tecnología que le presta servicios a una entidad pública debe administrar la información personal que recibe de esa entidad. Entonces, ustedes nos hablaban ahora de información de catastro. Esa información con toda seguridad tiene algún tipo de información personal. Si el catastro quiere saber cómo un proveedor de nube que utiliza para hacer todas estas cosas maravillosas que nos contaban hace un momento, tiene que saber exactamente si ese proveedor cumple o no con este estándar de seguridad de la información. Finalmente hay un compromiso que en mi juicio también es muy importante, y es el compromiso de transparencia. No solamente es importante cumplir con la normatividad colombiana, no solamente es importante tener medidas contractuales que establecen quién es el propietario de la información y qué se puede hacer con la información, no solamente es suficiente tener medidas de seguridad para proteger la información, sino que finalmente también se necesita que los clientes tengan la tranquilidad y la información suficiente para formarse un juicio sobre qué está pasando y qué no está pasando con la información. Una típica pregunta que nos hacen, que es muy importante, es: oiga, si la información está en mi centro de datos de entidad pública, pues yo puedo en cualquier momento auditar ese centro de datos y saber que la información está ahí. Pero ¿cómo hago yo si la información está en la nube, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Chile, para auditar los servicios de computación de nube? Esa es una gran pregunta que ustedes, para la cual tienen que tener una gran respuesta frente a las autoridades de control, para la Procuraduría y la Contraloría. Lo que estamos haciendo, proveedores de nube como Microsoft, es estableciendo una serie de herramientas que permiten varias cosas, pero de manera general tener efectivamente la auditoría que ustedes podrían tener tal como la tienen en un centro de datos. Entonces nosotros facilitamos en primer lugar informes de auditoría realizados por terceras personas que verifican el cumplimiento de todos los estándares que mencionamos hace un momento. Pero no solamente entregamos esos reportes de auditoría, es muy importante también que eventualmente nuestros clientes puedan tener acceso controlado a ciertos sistemas de información para permitir hacer esas auditorías. Entonces nosotros hemos desarrollado unos centros que llamamos centros de transparencia, en los que básicamente nuestros clientes pueden, nuevamente en ambientes controlados y bajo protocolos de seguridad, verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad de la información. Y esto se lo permitimos no solamente a nuestros clientes, a ustedes como entidades, sino a las autoridades que los vigilan a ustedes. Para poner un ejemplo y ya práctico que hemos tenido, no solamente cuando tenemos información de los bancos, no solamente los bancos tienen esas facultades de auditoría, sino que la superintendencia financiera también tiene esa facultad. Igual puede ocurrir con la Contraloría o con la Procuraduría General de la República. Finalmente, nosotros también incluimos unos reportes que son públicos, están en internet, que ustedes pueden consultar fácilmente, en donde decimos qué información o a qué, digamos, cómo manejamos la información y cómo manejamos cuestiones tan críticas como los requerimientos que recibimos de autoridades respecto de la información que manejamos. Como ven, no quería abrir los demás temas, quería ser muy concreto, simplemente dejarles un mensaje, y es que hoy en día el uso de servicios de computación en la nube, el uso de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las Cosas, está ya regulado en Colombia. No existen obstáculos legales para usar estos servicios para cualquier tipo de procesamiento de información, inclusive información que es sensible. Y nosotros, como proveedores de tecnología, estamos aquí a sus órdenes para atender cualquier tipo de inquietud, pregunta, comentario, para trabajar con ustedes, hacer mesas de trabajo. Si tienen inquietudes sobre el uso de estos servicios para cualquiera de las funciones que ustedes tienen en este momento. Muchas gracias.